El grito de Sara resonó en la sala del juzgado como un trueno en la tormenta de Zaragoza. Laura, eres una traidora que no merece ni un céntimo de esa herencia. Mi corazón se detuvo, no por el veneno en sus palabras, sino porque eran las primeras que me dirigía en 10 años, y dolían como si me arrancaran la piel. En ese instante juré que si el destino me daba una segunda oportunidad, la usaría para devolvérselo todo, aunque significara mentirle al amor que nunca se atrevió a admitir. Corrí bajo la lluvia torrencial de la tarde aragonesa, el agua empapando mi abrigo mientras las sirenas aullaban a lo lejos. El accidente había sido brutal. El coche de Sara patinó en el hielo del Ebro, chocando contra el puente de piedra. Cuando llegué al hospital, los médicos me miraron con lástima. Ha perdido la memoria, señora. Todo. Excepto. A usted. Mi estómago se revolvió. A mí. La mujer a la que acababa de demandar por robarle el legado familiar. La misma que en secreto había amado desde que éramos niñas en las fiestas de la Virgen del Pilar. Me llamo Laura, tengo 35 años, y vivo en Zaragoza desde que nací. Esta ciudad de piedra caliza y ríos traicioneros me ha moldeado como el viento del Moncayo moldea los olivos, resistente, pero siempre al borde de quebrarse. Sara y yo crecimos juntas en el barrio del Gancho, ese laberinto de callejones donde las sombras ocultan secretos peores que los míos. Éramos inseparables hasta los 16, cuando un beso robado en la feria de abril cambió todo. Yo con mi corazón de gitana urbana, le confesé mi amor bajo las luces de las casetas. Ella se apartó pálida como la luna llena, murmurando algo sobre no ser así. Somos amigas, Laura. Solo amigas. Aquellas palabras me marcaron como una cicatriz invisible, y desde entonces la evité como a la peste. 10 años después, el destino nos reunió de nuevo en el juzgado de la Plaza del Pilar. Mi abuela materna, doña Carmen, había muerto dejando un testamento confuso. La vieja casa familiar en el Tubo, con sus patios empedrados y viñas escondidas, debía dividirse entre sus nietas. Sara, la abogada implacable de un bufete en el centro, representaba a su rama de la familia, prima lejana, pero con uñas afiladas. Yo, una simple restauradora de arte en el Museo del Prado de Zaragoza, luchaba por mi parte con uñas rotas y un abogado novato. La demanda fue un golpe bajo. Sara me acusó de falsificar documentos, de manipular a la abuela en su lecho de muerte para quedarme con todo. Eres una oportunista, Laura, espetó en la audiencia, sus ojos marrones ardiendo como las hogueras de San Juan. No sabía que el verdadero oportunista era yo, había ocultado cartas de la abuela que probaban que Sara había abandonado la familia años atrás, huyendo a Madrid para hacerse un nombre, dejando a doña Carmen sola en su agonía. Ganamos por poco, pero el daño estaba hecho. Esa noche, mientras bebía vino tinto en una taberna del mercadillo, juré venganza. No por el dinero, la casa valía poco más que recuerdos, sino por el orgullo herido por ese beso que ella rechazó y que aún me quemaba. Imaginé formas crueles, exponer sus secretos profesionales, o peor, seducirla y abandonarla. Pero el destino, ese viejo pícaro aragonés, intervino antes. El accidente ocurrió esa misma semana. Llamé al hospital por curiosidad malsana, y la enfermera me confundió con la esposa. Señora Ruiz, su mujer ha preguntado por usted. Colgué temblando. ¿Esposa? Debía ser un error. Pero cuando visité la habitación, Sara yacía en la cama, vendada y pálida, sus ojos fijos en mí como si yo fuera su ancla en un mar de olvido. Laura. Mi Laura, susurró extendiendo la mano. Los médicos explicaron, amnesia retrógrada selectiva. Recordaba fragmentos de su vida profesional, su apartamento en el casco antiguo, pero todo lo personal se había borrado. Excepto yo. En su mente fracturada, éramos pareja desde hacía años. Casadas en secreto, ¿verdad? En esa ceremonia en las Bardenas Reales. Inventé sobre la marcha asintiendo. ¿Por qué lo hice? ¿Venganza? ¿Curiosidad? O quizás en el fondo porque una parte de mí aún la amaba, y esto era mi chance de reescribir nuestra historia. Los días siguientes fueron un torbellino de mentiras piadosas. Me instalé en su apartamento, un loft minimalista con vistas al río, lleno de libros de derecho y botellas de tempranillo a medio beber. Sara, con 38 años y esa elegancia felina que siempre tuvo, cabello negro liso, piel oliva como las aceitunas de la huerta, dependía de mí para todo.
Le conté una versión edulcorada de nuestra vida juntas, nos conocimos en la universidad, nos enamoramos durante una romería en Belchite, nos casamos en una finca discreta para evitar chismes familiares. Omití la demanda, la herencia, el beso rechazado. Ella escuchaba fascinada, tocando mi mano como si fuera un talismán. Eres mi todo, Laura. ¿Por qué siento que te he herido tanto? Al principio lo disfruté. Venganza sutil, veía vulnerable rogándome que le contara anécdotas falsas de nuestras vacaciones en las playas de Valencia. Pero pronto, las grietas aparecieron. Sara recuperaba flashes, una discusión acalorada en el juzgado, mi nombre en documentos legales. ¿Por qué me miras así en esa foto del archivo? Como si me odiaras. Negaba con una sonrisa, pero el pánico crecía. ¿Y si recordaba todo? Mi plan era simple, quedarme hasta que la herencia se firmara, había pospuesto la audiencia por motivos familiares y luego desaparecer, dejándola con el corazón roto como ella me dejó a mí. Zaragoza, con su mezcla de devoción y pecado, conspiraba a nuestro favor. Paseábamos por el Paseo de la Independencia, comiendo churros en la Plaza de España, y por las noches, en la cama que compartíamos por necesidad, susurrábamos promesas. Ella me besaba la frente y yo fingía dormir, luchando contra el calor que subía por mi pecho. Era romántico, sí, pero también una bomba de relojería. Una tarde en el mercado central, mientras compraba jamón de Teruel, Sara se congeló ante un puesto de libros. Te demandé, ¿verdad? Lo veo. Papeles, gritos. Su voz era un hilo. La abracé mintiendo, era un malentendido laboral, amor. Ya pasó. Pero en sus ojos vi la duda y supe que el telón caía. Fin de la parte 1, aproximadamente 1000 palabras. La duda de Sara se convirtió en una sombra que se cernía sobre cada comida, cada caricia. Zaragoza, con su cielo plomizo de noviembre, parecía reflejar mi alma, gris, impredecible, lista para estallar en tormenta. Intenté distraerla con rituales cotidianos, esos que en España atan a las parejas como hilos invisibles. Cocíamos migas en la cocina, riendo por tonterías, o íbamos a misa en la Basílica del Pilar, donde ella se arrodillaba y rezaba por nuestro futuro. Dios nos unió, Laura. Siento que hay algo oscuro que no me cuentas. Sus palabras me taladraban, pero respondía con besos suaves en la mejilla, manteniendo la farsa. En el fondo odiaba ser la villana de mi propia historia. Una semana después del accidente recibí la llamada del notario. La herencia estaba lista para firmar, la casa del tubo se dividiría, pero con mi parte asegurada gracias a las cartas ocultas. Venga mañana, señora Ruiz. Colgué el pulso acelerado. Era mi salida. Esa noche preparé una cena especial, paella valenciana con azafrán del mercado, y mientras comíamos en el balcón con vistas al aseo, le conté una verdad a medias. Sara, hay algo de mi pasado que duele. Mi familia. Nos separó una vez. Ella tomó mi mano, sus ojos marrones suaves como el mudéjar de las catedrales zaragozanas. Cuéntamelo todo. Somos nosotras contra el mundo. Y por un instante quise hacerlo, confesar el beso de la feria, el rechazo, la demanda. Pero el miedo me paralizó. ¿Y si me odiaba de nuevo? ¿Y si esta versión de nosotras, frágil como un azulejo, se rompía? Al día siguiente la dejé en el hospital para una revisión, solo chequeos rutinarios, amor, y corrí al notario en la calle Alfonso. Firmé los papeles con manos temblorosas, el bolígrafo raspando como un cuchillo. Todo resuelto, señora. Felicidades. Salí a la calle, el viento del Ebro azotándome, y por primera vez en años sentí libertad. Pero era amarga, como el orujo que bebía mi abuela en las noches de invierno. En el camino de vuelta pasé por el puente de piedra, deteniéndome en la barandilla. Zaragoza se extendía abajo con sus torres góticas y sus secretos enterrados en el río. ¿Valía la pena? Sara me esperaba en casa, con una nota en la mesa: te amo más cada día. ¿Cena temprana? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. La venganza era un veneno que me mataba a mí también. Esa noche la farsa se resquebrajó. Sara había recuperado un recuerdo, no un flash, sino un torrente. Entró en el apartamento pálida, sosteniendo su móvil, había revisado correos antiguos.
Laura, ¿por qué hay emails de mi bufete sobre una demanda contra ti? ¿Por qué firmé papeles acusándote de fraude? Su voz era un susurro roto. Me quedé helada en la cocina, el cuchillo para cortar el pan suspendido en el aire. Es complicado. Ella avanzó, ojos llameantes. Dime la verdad. ¿Quién eres tú para mí de verdad? Las palabras brotaron como un dique roto, el beso rechazado, la herencia robada, mi plan de fingir para herirla. Omití el amor que aún sentía, pero cada confesión era un latigazo. Te usé, Sara. Porque me rompiste el corazón hace 10 años, y esto era mi justicia. El silencio que siguió fue ensordecedor, peor que el tráfico de la Gran Vía. Sara se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara. Dios mío. ¿Y yo qué? ¿Te besaba en las Bardenas porque era real, o porque mi mente rota lo inventó? Lloró y yo quise consolarla, pero mis pies estaban clavados. Lo nuestro en estos días. ¿Fue mentira? Negué con la cabeza, la voz ahogada. No todo. Te amo, Sara. Siempre lo hice. Pero te odio por hacerme dudar. Ella se levantó furiosa. Sal de aquí. No quiero verte. La puerta se cerró tras de mí con un portazo que resonó en mis huesos. Caminé por las calles empedradas del casco, la lluvia mezclándose con mis lágrimas. Había ganado la casa, pero perdido el alma. Los días siguientes fueron un infierno personal. Me mudé a un hostal cerca de la universidad, rodeada de estudiantes ruidosos que me recordaban nuestra juventud perdida. Intenté trabajar en el museo, restaurando un fresco renacentista de la Virgen, pero mis manos temblaban, manchando el pigmento. Zaragoza, mi ciudad amada, se sentía hostil, las campanas del Pilar tañían como juicios, el Ebro murmuraba acusaciones. Sara no respondía mis mensajes, perdóname por favor, y el bufete la había dado de baja temporal por estrés postraumático. Amigos comunes, como nuestra vieja compañera de romerías, Pilar, me miraban con sospecha en el bar de la calle Mayor. ¿Qué le hiciste a Sara? Está destrozada. La culpa me devoraba. Recordaba sus risas falsas convertidas en reales, sus manos entrelazadas en las mías durante paseos por el Parque Grande. ¿Había sido todo actuación? No. En las noches de insomnio admitía que la había amado de nuevo, más profundo que antes, porque esta vez conocía su vulnerabilidad. Pero el daño era irreparable. Una semana después recibí una citación. Sara había reabierto la demanda, alegando engaño emocional, además del fraude. Quiere todo, Laura. Incluyéndote a ti en la ruina, dijo mi abogado por teléfono. Reí amargamente. Bien. Que viniera el apocalipsis. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, giró de nuevo. Una noche, mientras bebía sola en una taberna del Tubo, esa que ahora era mía, Pilar entró jadeante. Sara. Ha tenido una recaída. Está en el hospital delirando tu nombre. Corrí bajo la llovizna, el corazón en la garganta. En la habitación, Sara yacía conectada a monitores, su rostro demacrado. Laura. No te vayas. Fue real. Sus palabras entre fiebres me destrozaron. Me senté a su lado, tomando su mano. Lo fue. Para mí también. Horas después, cuando despertó lúcida, no gritó. Solo lloró. Recuerdo todo ahora. El beso en la feria. Lo rechacé porque tenía miedo. Miedo de mí misma, de lo que sentía por ti. Mi familia, la iglesia, todo me decía que era pecado. Zaragoza, con su catolicismo arraigado, había sido nuestra cárcel invisible. Hablamos hasta el amanecer, confesiones crudas como el viento del cierzo. Ella admitió haber aceptado la demanda por orgullo, para no enfrentar que aún me quería. Yo confesé mi venganza como un acto de amor torcido. Somos un desastre, Sara. Ella sonrió débilmente. Pero nuestro desastre. No era perdón fácil, las heridas sangraban. Pero en ese cuarto estéril, con el rumor del Ebro de fondo, plantamos una semilla. El juicio reabierto fue un circo en el Palacio de Justicia, con Zaragoza entera murmurando como en las procesiones de Semana Santa.
Sara, recuperada pero marcada, con ojeras que hablaban de noches en vela, se presentó como demandante, flanqueada por colegas que la miraban con lástima. Yo, con mi abogado novato sudando bajo el techo abovedado, sentía el peso de 100 ojos. Señora Ruiz, ¿niega haber fingido una relación para manipular a la demandante vulnerable? La sala jadeó cuando proyectaron correos míos, pruebas de mi farsa. Sara, desde el estrado, me miró no con odio, sino con una tristeza que dolía más. Laura me mintió, pero yo también lo hice primero. El juez frunció el ceño. ¿Defensa o autolesión? Fuera de la corte, la prensa local, ese chismorreo aragonés disfrazado de periodismo, nos persiguió. Abogada pierde memoria y corazón en escándalo lésbico, gritaban los titulares de Heraldo de Aragón. Nuestras familias, esas reliquias conservadoras de la ribera del Ebro, nos bombardearon con llamadas, la mía exigiendo que corrija esta abominación, la de ella recordándole el honor del apellido. Zaragoza, ciudad de santos y pecadores, nos juzgaba sin piedad. Me escondí en la casa del tubo, rodeada de muebles polvorientos y fotos de la abuela Carmen, que sonreía como si supiera el lío que había armado con su testamento. Sara y yo nos veíamos a escondidas en cafés olvidados del barrio de Delicias, donde el aroma a café con leche ahogaba las lágrimas. Esto nos destruirá, decía ella, removiendo su taza. O nos salvará, respondía yo, tocando su rodilla bajo la mesa. Nuestras conversaciones eran minas, un roce inocente revivía el deseo reprimido, pero también la rabia. Una noche en su apartamento discutimos hasta sangrar emocionalmente. Me usaste como a una marioneta, gritó ella, lanzando un libro de Calderón. Y tú me demandaste para borrarme de tu vida, repliqué, el vaso de vino estrellándose contra la pared. Nos abrazamos en el suelo, sollozando, cuerpos temblando en una tregua frágil. Te quiero, Sara. Pero, ¿puedo perdonarte? Ella susurró, solo si me perdonas tú. El conflicto se profundizó cuando un secreto más oscuro salió a la luz. Revisando papeles de la herencia, encontré una carta de la abuela no a mí, sino a Sara. Hija mía, Laura te ama desde niña. No la dejes ir por miedo. Yo lo hice con tu abuelo y me arrepiento. Sara la leyó en mi cocina, las manos temblando. ¿Por qué no me la diste antes? Lágrimas rodaron. Porque dolía demasiado. Pensé que eras hetero, que me rechazaste por eso. Ella rió amargamente. Idiota. Huyó a Madrid huyendo de ti, de lo que sentía. En la universidad, salía con hombres para convencerme. Pero cada noche soñaba contigo. El aire se cargó de electricidad. Nos besamos entonces no como en la farsa, sino con hambre real, labios salados por lágrimas. Fue romántico humano, dos almas chocando como olas en el jalón. Pero la traición acechaba. Mi abogado, ese cobarde, filtró detalles a la prensa para presionar un acuerdo. Al día siguiente Sara me llamó histérica, dijeron que planeé el accidente para la herencia. ¿Fuiste tú? No. Te juro. Colgó. Corrí a su bufete, pero el guardia me bloqueó. No quiere verte. Esa noche, sola en la casa, bebí hasta el amanecer, maldiciendo a Zaragoza y su hipocresía. ¿Por qué el amor lésbico siempre terminaba en escándalo? Recordé las historias de mi abuela, mujeres en la posguerra, amándose en sótanos, silenciadas por la dictadura. Nosotras éramos modernas, pero el estigma persistía como el cierzo. El clímax llegó en el Puente de Piedra, ese testigo eterno de dramas zaragozanos. Había recibido un mensaje, ven. Medianoche. No más mentiras. El viento aullaba, el Ebro rugía abajo como un animal herido. Sara estaba allí, silueta contra las luces de la ciudad, cabello azotado, vestido ondeando. Laura, esto acaba hoy. Su voz era acero. La demanda se retira, pero tú. Tú me has roto. Avancé, corazón latiendo. No. Nos rompimos mutuamente. Pero elijo quedarme. Ella retrocedió, ojos brillando con furia y dolor. Mentiste sobre nuestro matrimonio. Me hiciste creer en un amor que no existía. Existía. El accidente solo lo revivió. Sara, mírame, te amo desde la feria de abril. Rechazaste mi beso, pero no mi alma.
Un flash de memoria la golpeó, ella, tambaleándose en el coche antes del choque pensando en mí. Iba a llamarte. A disculparme por la demanda. Lágrimas fluyeron. Pero entonces el golpe, encontré tus emails. Planeabas irte después de firmar. Me ibas a abandonar como a un juguete. Mi estómago se hundió. Era la venganza. Pero no lo hice. Te elegí a ti. Ella gritó, voz rompiéndose, traicionera. ¿Cómo confío en ti ahora? El viento nos envolvió y en ese caos, la abracé. Luchó al principio, puños contra mi pecho, pero cedió, sollozando. Tengo miedo, Laura. Miedo de nosotras. Yo también. Pero el miedo nos separó una vez. No lo permitamos de nuevo. Allí, bajo las estrellas indiferentes, nos desarmamos. Confesiones brutales, sus affairs fallidos en Madrid para curarse, mi rencor convertido en adicción al dolor. Somos humanas, Sara. Pecadoras, como dice el Pilar. Ella rió entre lágrimas. Irredimibles. El beso que siguió fue tormenta y calma, apasionado pero casto, un pacto sellado por el río. El aftermath del puente fue un renacer lento como la primavera en la huerta de Monegros, árida al principio, pero con brotes tenaces. Retiramos la demanda en una audiencia discreta, el juez, un viejo aragonés con bigote de mosquetero, murmuró amor de locas, pero amor al fin. La prensa perdió interés distraída por un festival de jota en la plaza. Zaragoza nos devolvió su indiferencia, permitiéndonos reconstruir en las sombras. Sara y yo nos mudamos a la Casa del Tubo transformándola en un refugio. Pinté las paredes de azul ebro, colgué azulejos mudéjar que restauré en el museo. Ella dejó el bufete temporalmente abriendo un consultorio pro bono para mujeres en situaciones como la nuestra, víctimas de amnesia emocional, bromeaba. Nuestras noches eran de conversaciones profundas, vino y guitarra, ella tocaba flamenco andaluz con acento aragonés, yo cantaba versos de Lorca sobre amores prohibidos. Gacela del amor imposible susurraba, y nos reíamos, sabiendo que ya no lo era. Pero las cicatrices no sanan solas. Discutíamos por nimiedades, un email no contestado revivía la traición, un silencio prolongado el rechazo inicial. Una vez, en una romería al Pilar, vi a Sara hablando con un ex, un tipo anodino de su fase hétero, y el celos me cegó. ¿Aún lo quieres?, grité en el bullicio. Ella me arrastró a un callejón, besándome con furia. Idiota. Solo le preguntaba por ti, por cómo te describía en Madrid, la que me rompió y me salvó. Lágrimas y risas se mezclaron, recordándonos que el perdón es diario. La profundidad psicológica vino en terapia conjunta, con una psicóloga en la calle San Jorge que entendía el peso cultural. En España el amor entre mujeres es flor de azahar, hermosa, pero efímera si no se cuida, decía. Exploramos miedos, el mío a ser abandonada de nuevo, el de ella a su identidad fluida, moldeada por una educación católica que la hacía dudar. Me casé contigo en mi mente porque era lo que siempre quise, confesó una sesión. Y yo fingí porque era mi sueño robado. Esas verdades nos unieron, tejiendo hilos de empatía donde antes había espinas. El clímax inesperado llegó en Navidad, con nieve inusual cubriendo el Pilar. La familia, nuestras madres, tías devotas, nos invitó a una cena en la ribera. Tensión palpable, miradas acusadoras, silencios pesados como el ternasco asado. Mi madre susurró, ¿esto es pecado, Laura? Sara, con valor de torera, se levantó. Madre, tía, pecado es el odio que nos separa. Laura y yo nos amamos, como doña Carmen amó en secreto a su prima durante la guerra. Silencio atónito. La abuela había tenido su propio romance lésbico, oculto en diarios que Sara encontró. Lágrimas colectivas, abrazos torpes. No fue aceptación total, España es lenta en sus cambios, pero un paso. PHNN inicial por el escándalo familiar se convirtió en compasión, sois valientes, hijas. La primavera trajo cierre. Vendimos la Casa del Tubo, demasiados fantasmas, y compramos una finca pequeña en las afueras, cerca de Belchite, con viñas y olivos. Allí, en una ceremonia privada bajo los olivos, nos casamos de verdad, votos escritos a mano, testigos Pilar y el Ebro. Prometo honestidad, incluso cuando duela, dije. Y yo coraje para amarte sin miedo, respondió ella. Fue romántico humanitario,
no princesas, sino mujeres reales, con arrugas y dudas. Hoy, un año después, Zaragoza nos acoge como a hijas pródigas. Sara defiende causas LGBTQ en el ayuntamiento, yo expongo mis restauraciones en el museo con temas de amor oculto. Caminamos por el puente de piedra al atardecer, manos entrelazadas, recordando aquel clímax de viento y lágrimas. Casi nos perdemos, dice ella. Pero nos encontramos, respondo. Nuestro amor no es cuento de hadas, hay tormentas, malentendidos residuales, pero es auténtico, tejido de perdón y resiliencia. En esta tierra de pasión y pena, hemos aprendido que el verdadero drama no es la traición, sino la redención que sigue. Y en cada beso Zaragoza susurra, bienvenidas a casa.